Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue hoy? Buenas noches, Lick. Hola, ¿cómo han estado? Bien, Lick, gracias a Dios, aquí esperando la hora del curso. Gracias. Hoy vamos a trabajar algunas cuestiones relacionadas con el discurso jurídico. No me ha dado tiempo todavía de asignarles la nota que les corresponde. Ya se la voy a asignar, ¿ya? Vamos a ver. Ya vamos terminando el contenido. Vamos por la página 170 y 173. ¿de? Estamos en 173 de... de 238, ¿verdad? Falta poquito. ¿Leyeron algo acerca del discurso jurídico? Yo no, Lick. Muy bien. Muy bien, vamos a trabajarlo acá. Antes que suceda otra cosa, les envío la asistencia.
que la puedan llenar de una vez. Muy bien, tenemos ahí a la vista, ¿verdad? El contenido relacionado al discurso jurídico. Según Barros, es un metalenguaje dedicado a observar el correcto funcionamiento de la actividad argumental en el ámbito de racionamiento, ámbito de razonamiento, jurídico. ¿Cuáles son las principales características? Vimos que es entretener, informar y todo eso, pero eso es estas características son del discurso en general. ¿Cuáles discursos podemos encontrar? Está el discurso leído, ¿verdad? El discurso memorizado, el improvisado, que muchas veces es el que nosotros usamos, donde dice, este tipo de discurso es propio del orador jurídico en su acudir al estrado. Puede ser llamado inesperadamente por los jueces para aclarar o explicar conceptos emitidos. Esto lo obliga a estar informado del caso que lo ocupa, o sea, haber leído el expediente. Este tipo de discurso permite desplegar sus artes histriónicas, ¿verdad? E impresionar a la audiencia. Hay un discurso esquematizado, que regularmente es lo que tratamos, ¿verdad? A la hora de acudir a algún lugar, llevar una idea, un mapa mental de qué es lo que nosotros queremos dejar en ese lugar, qué es lo que nosotros buscamos que sea lo más importante. También está el discurso extempore, que es de un proceso combinado en donde hay un discurso que está situado entre el leído y el improvisado. O sea, podemos, como el de ahorita, que yo voy viendo lo que ahí dice y poco a poco vamos viendo lo demás, ¿verdad? Entonces, ahora podemos ver cuáles son las formas del discurso jurídico. La charla. Esta es la que comúnmente usamos a un carácter más íntimo. Está la conferencia, está el discurso propiamente dicho y está el de la improvisación que hemos hablado hace un momento. En cuanto a el discurso jurídico, en su primer clasificación, hay discursos de sobremesa, ¿verdad? Que generalmente tiene como objetivo solo las palabras del momento, entretenerse. Hay discursos informativos, en donde nosotros trasladamos algún tipo de datos que no se tenían y de acuerdo a la información pueden ser narrativos, pueden ser descriptivos, pueden ser expositivos y también encontramos los discursos de persuasión. Estos son los que a mí me interesan. Los discursos de persuasión, ¿verdad? Suele ser utilizado por el orador jurídico quien pretende persuadir a su audiencia sobre la razón de su causa. Este tipo de discurso se subdivide en tres categorías. El de estímulo, despertar emociones en la audiencia, se usa en la bienvenida de la tribuna, ¿verdad? Cuando uno inicia la intervención. Está el discurso para convencer, que se busca en el pensamiento del oyente. Y luego tenemos el discurso para motivar. Esto ya lo habíamos visto en el curso de comunicación. Es un mero repaso, compañero. La segunda clasificación atiende al género oratorio de que se trate. Una duda, ¿se puede ver bien la letra en donde ustedes están recibiendo la clase? Sí, Lick. Ok. En la segunda clasificación está el académico, que no es de mayor interés en este momento, y está el forense, que este sí. El discurso forense son los denominados discursos jurídicos y deben ser pronunciados en los tribunales de justicia en el desarrollo de los juicios.
La oratoria jurídica forense requiere la capacidad y el conocimiento del orador y de sus condiciones humanas depende el resultado positivo o no del discurso. Vamos a ver. Discurso jurídico. ¿Ustedes por qué creen que de las capacidades humanas, condiciones humanas, depende el resultado del discurso? ¿Por qué? Los escucho. Lick, buenas noches. Hola. Yo considero que tal vez porque en el discurso se va a ver todo lo que el abogado puso en práctica. Muy bien. ¿Cuál otro podría ser? ¿Cuál otro discurso? ¿Por qué creen que estas condiciones humanas? La compañera nos dio una guía, ¿verdad? ¿Por qué depende del hombre? ¿No? Compañeros, ¿no están? Pues simple y sencillamente depende de las condiciones humanas porque va a ser uno el que le va a dar el énfasis, va a ser uno el que le va a colocar a estos discursos los diferentes matices necesarios para que éste tenga el impacto. Les mandé algo al grupo. Esta cuestión tarda, vamos a ver, 4 minutos. Son las y 49. Dentro de 5 minutos nos conectamos de nuevo y me cuentan qué vieron ahí.
¿Qué descubrieron ahí en el video que acaban de ver? Lick, yo descubrí el tipo de discurso esto del estímulo especial y convencer. Ajá. Estos tres incisos se notan claramente en el video que nos mandó. Bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, el trabajo de ustedes va a ser ese, convencer, 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 convencer. Incluso va a llegar un momento en el que podría pasar que ustedes convenzan a alguien a no ir a un juicio, sino resolverlo todo de forma extrajudicial y también trabajarlo ustedes, trabajar la mente de la persona contra la cual hay un problema. En momentos en los que ustedes van a tener que hacer eso y por supuesto eso va a tener un costo, pues. Si la persona que los busca para llevar un proceso va a tener un costo de 5,000 quetzales, ustedes van a evitar que él vaya a gastar todo eso, pero bien puede gastar la mitad por convencer a ustedes a las partes para que se resuelvan las cosas sin ir a un juzgado. Todo tiene un costo. Por eso es importante aprender, ¿verdad? Prepararse. Los tipos de discurso podemos ver el parlamentario, podemos ver dice político parlamentario y el político popular, muy de moda en estos días. Estos son discursos forenses. Creo que no hay necesidad de explicarlos. Tenemos también discursos religiosos, discursos sociales, ¿verdad? Y el discurso social puede tener caracteres muy atinados, como que son oportunos, son ponderativos, deben ser breves, ¿verdad? Y luego tenemos también los discursos de despedida final que no tienen ningún interés en esta clase. Otras clasificaciones. Hay principales o protagonistas, hay secundarios, hay dinámicos, y así una serie de clasificaciones que podemos ver que no vamos a entrar a conocer en este momento. Desarrollo del discurso jurídico. ¿Cuál es el desarrollo que vamos a ver del discurso jurídico? Primero, dice testimonios. El testimonio de cualquier discurso sirve para reforzar afirmaciones del expositor con más razón en el discurso jurídico. ¿Cómo así? Yo voy a respaldar mis afirmaciones porque yo voy a indicar que fui testigo o que yo conozco que en determinado momento hay algo que respalda o que me asiste en lo que yo pido. ¿Ya? Luego está la autoincriminación del cliente. Puede ocurrir que nuestro cliente haya confesado su autoría en un delito. En los hechos que se investigan, o en parte. En este caso no le queda al abogado sino la posibilidad de desvirtuarla mediante algún medio probatorio de igual o mayor fuerza. ¿Qué quiere decir esto? En los delitos, nosotros no debemos de negar la existencia de un delito y no debemos de procurar que el cliente también indique que no hubo un delito. No, nosotros tenemos que demostrar que si bien es cierto hay una comisión de delito, no es responsabilidad del cliente. Y si fuera responsabilidad del cliente, hay que buscar la menor responsabilidad. Porque esa es nuestra función. Buscar la menor pena. Manejo de otras pruebas. Cuando hacemos una evaluación y presentación dentro de un discurso, hay otros medios de probatorios distintos al testimonio. Por ejemplo, la confesión. A veces es estratégica la confesión de nuestro cliente. ¿Por qué?
Porque cuando el cliente confiesa, se puede llegar a convertir inclusive en un atenuante. ¿Qué es un atenuante? Es una forma, como su nombre dice, atenuar, minimizar la responsabilidad. Ahora, también tenemos que hay otros medios técnicos o científicos. Por ejemplo, ¿qué podemos nosotros argumentar en un ADN donde se prueba que nosotros tenemos responsabilidad en la muerte de alguien porque está nuestro ADN y se nota? O en diferentes aspectos. Este tipo de medio probatorio, dice, debe ser manejado y lograr la confiabilidad. No podemos alegar nosotros en un medio probatorio científico la inexistencia o algo de eso. De esos tipos de pruebas no se puede alegar nada, no se puede argumentar nada. Lo que se puede buscar es una alternativa para que el cliente cumpla con sus obligaciones. Porque miren, compañeros, nosotros no estamos ni debemos buscar no vamos a buscar que exista impunidad. Nosotros estamos para que la justicia sea pronta, sea efectiva y todo, pero en ese camino va a haber momentos, inclusive vamos a decir al cliente, mire, lo mejor que le puedo aconsejar es que soltemos la sopa y busquemos que el juez nos beneficie. Una de las cosas muy importantes, como dice acá, que son elegantes para el discurso, es introducir en el cuerpo, en la conclusión, metáforas, símiles. En algunos momentos el juez no nos va a dar chance, ¿verdad? Pero hay que usar la jurisprudencia, hay que atender a los hechos, ¿verdad? Por supuesto, si nos lo permite en materia penal no se puede, pero hay que hacer comparaciones, ¿verdad? Porque eso es muy importante. También debemos incorporar definiciones en nuestro discurso. Por eso es que a mí me gusta ver lo que ustedes dicen. Porque a veces ustedes me escriben un montón de cosas, pero no colocan nada que respalde lo que ustedes dicen. Si yo, por ejemplo, digo, la ética del abogado es es una característica esencial porque si tomamos en cuenta que al decir ética nos referimos a dos puntos. Ética es esto, por tanto esto. O sea, yo tengo que ir dando respaldo a mis palabras. Podemos comparar ahí, como dice, ¿verdad? En cuanto a la ética es tal cosa, mientras que la moral es esto y esto. Entonces no podemos confundir. O sea, yo necesito que ustedes respalden sus dichos. Después que pasamos, veamos el discurso jurídico. ¿Qué es el discurso jurídico? Si quieren, marquen de una vez. Es el que tiene por objeto, a través de sus argumentos convincentes o persuasivos, ilustrar la inteligencia de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una persona es o no culpable, ha de aplicarse tal o cual regla jurídica. Por supuesto, compañeros, a la hora que nosotros queremos emitir un discurso, en donde nuestra pretensión es ilustrar, mostrar, enseñar al juez, el juez, debemos de estudiar al juez para ver qué características tiene el juez, para estudiar también qué tipo de trabajos ha realizado el juez o qué tipo de resoluciones emite habitualmente el juez. Porque eso es fundamental, fundamental. Muy bien. El discurso jurídico debe estar estructurado. Nada puede estar a la expectativa de lo que puede surgir. Debe estar estructurado. Debe tener una expresión de una idea libre. La unión de palabras debe lograr una unión de expresión y mayor entidad. Esto era identidad. La oración es un elemento gramatical que puede expresar un juicio
¿verdad? Y el párrafo, este se construye a través de palabras unidas unas con otras, pero que van a hacer un solo bloque. Y el discurso no es otra cosa que un razonamiento sistemático. ¿Cuál es la naturaleza del discurso jurídico? Vamos a ver acá un tema. Dice, la naturaleza del discurso jurídico, ético y del moral constituyen esferas de la realidad humana. Cuando tomamos en consideración que un discurso jurídico es el que está relacionado en el sistema judicial, en donde la jerga está compuesta por terminologías, podemos afirmar que su naturaleza no es otra que las leyes. Sin embargo, nosotros debemos construir un discurso jurídico a imagen y semejanza de la ciencia moderna. Fíjense que nosotros debemos de comprender que el discurso jurídico tiene sus propias características. ¿Cómo es el discurso jurídico entonces que debemos utilizar? Fíjense que todo esto está muy bueno, pero como el curso no es de la cuestión de discursos jurídicos, vamos a caer en una cuestión acá abajo. La distinción entre el razonamiento analítico o teórico y el dialéctico, o sea, el práctico, es el punto de partida de la tópica jurídica propuesta por Bewing y la nueva retórica de Perelman. Más adelante ustedes van a leer sobre Perelman, sobre Bewing. Teorías estas que defienden la naturaleza tópica y retórica del razonamiento jurídico en oposición a la propuesta del positivismo jurídico y la teoría del discurso racional de Alexis. Estos tres señores nítidos. Puedes leer eso para arriba, háganlo. Y plantear razonamiento jurídico como un caso especial de razonamiento práctico general. Y en realidad esto es el discurso. Si nosotros, o sea, si nosotros queremos hacer un buen discurso, este discurso debe responder al razonamiento práctico general. Como bien decía la compañera hace un momento. Depende de la experiencia que nosotros tengamos. ¿Cuál es la eficacia del discurso? ¿Qué es lo que nosotros buscamos que sea eficaz con el discurso? Para que nuestro discurso sea eficaz, de acuerdo a Kelsen, dice, la conducta es el efecto de la representación psicológica de la conciencia del actor. Mientras que para Weber, habla de la orientación de la conducta por las normas acerca de la eficiencia en el sentido objetivo. Los dos nos están dando la clave. ¿De dónde sale la eficacia del discurso? De lo que nosotros pensemos, de lo que nosotros experimentemos y de la capacidad cognitiva que nosotros tengamos de transmitir sentimientos a través del discurso. Bueno, esto vamos a dejarlo de lado. Y vamos a ver el discurso ante un tribunal. Es el discurso que es más cuidado, con más cuidado debe realizar el abogado tomando en consideración la causa que representa. Este tiene que ser exquisito en el léxico, profundamente claro, convincente y no puede estar cargado de dudas o inconsistencias. Yo, como hablábamos la otra vez, no puedo decir yo creo, yo pienso, yo considero, porque esa es una cuestión subjetiva. El discurso tiene que estar cargado de cuestiones objetivas. Cuando nosotros tenemos cuestiones objetivas, quiere decir que son consecuencias de diferentes estudios y razonamientos. Debe basarse en argumentos reales que demuestren los hechos. ¿Ya? Entonces, cuando yo elaboro un discurso, cuando yo diserto un discurso, cuando yo vengo y hablo, yo debo tener certeza. Y esa certeza al primero que debe de convencer es a mí mismo. El discurso de derecho. En el sentido ideológico, el discurso del derecho es el sentido transmitido en el discurso, está en las palabras mismas. Es imposible la separación entre la norma y otras ideologías. No existe una norma pura.
Entonces, el sentido ideológico es que lo que nosotros buscamos a través del discurso es o el cumplimiento de esa aspiración que nosotros tenemos a través de la norma jurídica. Como les decía, no podemos negar la existencia de un delito, pero sí podemos negar que la responsabilidad de la persona que nosotros defendemos es absoluta. Es más, lo podemos incluso tratar de liberar de responsabilidad alguna, de achacar alguna cuestión extraordinaria, porque recordemos que para que un delito exista, para que un delito sea imputable, debe existir, en principio, la voluntad de hacer o no hacer las cosas. Entonces, ahí tenemos que ir nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre el discurso del derecho y el discurso jurídico? Veámoslo desde un punto de vista dogmativo. El discurso del derecho, discursos, dice, distinguir entre el discurso del derecho y los discursos que hablan del mismo. En estos últimos, es decir, los discursos son los que producen cotidianamente por parte del abogado en tarea profesional, el público en general, los ciudadanos comunes quienes también opinan sobre el derecho. Mientras que el discurso jurídico tiene otra característica. Y nos vamos a percatar ahora que el discurso argumentativo, que está emparentado al discurso jurídico, el objetivo principal es convencer y va dirigido con cada palabra que elijamos. Convencer no significa abayazar, ni ofender, ni menospreciar, ni nada. Es acudir al entendimiento lógico del lector o del oyente para que comprenda nuestras razones. Si nosotros no hacemos ese ejercicio del convencimiento, si nosotros no somos cuidadosos para utilizar las palabras habladas o escritas, nos va a costar mucho. Nos va a costar demasiado llegar a ese tipo de discurso. El discurso argumentativo responde a la intención comunicativa o la finalidad de convencer o persuadir, busca a través de él producir un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es que si antes de la audiencia, el honorable juez tiene ciertas ideas respecto a nuestro defendido, las cambie. Y si nosotros estamos acusando, pues que confirme. Dejemos de un lado el discurso argumentativo. Y vayámonos que el discurso, permítanme. Aquí tenemos esto repetitivo. Pues quitémoslo porque eso no funciona de nada. Algo muy importante en el discurso es que este tipo de discurso tiene la posibilidad, ¿ya? La posibilidad de modificar, refutar o estabilizar creencias o ideas en los destinatarios. O sea que a través de él nosotros podemos discutir, porque en el argumento lo que yo busco, lo que yo pretendo es hacer que mi punto de vista sea el único que gane. Aunque no sea el verdadero, aunque no sea el real, pero yo tengo que buscar que el mío sea el más creíble. Existen tres tipos de discursos persuasivos: la demostración, la argumentación y la explicación. En algún momento vamos a utilizar estos tipos de razonamientos persuasivos. Ustedes vieron un video donde hay una persona que le da las razones a Aquiles por qué ir a la guerra, le demuestra por qué debe ir a la guerra, después le indica cuáles son o qué es lo que sucederá cuando va a la guerra, y luego le explica que cada quien tiene un poder. Él tiene el poder de pelear y el otro tiene el poder de hablar. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos el poder de hablar. Para nosotros debe ser el habla una espada que nos permita
¿verdad? Luchar con otra persona y salir ganadores. La demostración no es otra cosa que llegar a una conclusión partiendo de una hipótesis, pero en la cual nosotros demostramos. Vamos a ver, demuestro yo que no hay un homicidio intencional en un accidente de tránsito. ¿Cómo lo voy a demostrar? Porque es ilógico que una persona se utilice un vehículo para ir a cometer un crimen como un atropellamiento. Es más, se lo puede plantear, pero hay que establecer si efectivamente fue su voluntad esa o solo fue de asustar a la otra persona. Entonces yo debo de demostrar que lo que yo indico con argumentos sólidos. Y si al contrario yo quiero demostrar que esta persona ya traía una idea de cometer un homicidio, ¿verdad? Y solo atropelló a la persona y le causó algunas heridas, entonces no es un accidente, sino es un intento de homicidio. Yo tengo que demostrar. Luego está la cuestión de la argumentación. La argumentación, como dice que acá, es una cuestión de causa-efecto. La argumentación es donde yo vengo y comienzo a explicar las razones por las cuales sucede esto o sucedió aquello. ¿Qué es lo que provocó que existiera en el futuro o que se manifestara en el futuro diferentes situaciones? Y en el discurso de explicación, yo vengo y le expongo al juez las razones por las cuales yo considero que X o Y situación se presentó. En los discursos persuasivos de explicación regularmente es cuando nosotros presentamos pruebas científicas. ¿Verdad? Yo le manifiesto al juez, ¿verdad? Yo le explico, por ejemplo, ¿verdad? Le digo, honorable juez, u honorable tribunal, si es un tribunal colegiado, debidamente integrado, le explico, les digo, mire, acá hay un ultraje. Acá existió una violación a la intimidad sexual de la hoy agraviada. Y esto yo lo demuestro porque fíjense que el examen de ADN demuestra que acá hay rastros, perdón, de ADN del agresor, que hoy ya no es presunto, porque se presume cuando no está la certeza. Pero en este momento, honorable juez, acá en el examen médico forense, nosotros establecemos que efectivamente existe, ¿verdad? ADN del señor fulano de tal dentro del cuerpo de la señora, señorita, de la niña fulana de tal. Yo estoy explicando. El ADN es esto y esto. Yo sé que el juez lo sabe, pero yo lo voy a explicar. El ADN consiste en esto y esto. Es un rasgo único, es individual, se hace a través de una prueba científica. Ya vino el perito, ya explicó y indicó cómo se hizo el cuento. Ya vino el psicólogo, estableció la veracidad en cuanto a la forma como la persona indicó, ¿verdad? Todo eso, porque hay violaciones que también pueden ser teatrales, ¿verdad? Entonces, acá realmente un discurso persuasivo puro no existe. No hay un discurso persuasivo que solo demuestre, uno que solo argumente y uno que solo explique. Hay una mezcla, ¿verdad? Por eso acá dice, la argumentación es un modo de organizar el discurso. Es un modo de organizar el discurso. Y toda argumentación tiene carácter dialógico. Es decir, presupone un diálogo con el pensamiento del interlocutor para transformar su opinión. Yo le debo de dar los argumentos, las herramientas necesarias al juez para que absuelva o para que sentencie. Para que resuelva a mi favor o para que no resuelva en favor de otra persona. Pero yo le tengo que dar las herramientas. Si yo no se las doy, el juez no me va a poder ayudar. Desde un punto de vista práctico o pragmático,
La argumentación es un acto del habla complejo, cuyo propósito es contribuir a la resolución de una diferencia de opinión. Un proceso es una controversia, es una lucha, es una litis, conflicto. Cuando ya estamos en un órgano jurisdiccional, ya ahí hay un conflicto de derechos. Entonces, aquí debemos de solucionar esa diferencia. Bueno, dejemos el discurso. Entremos a este tema muy bonito que se llaman los derechos humanos y el uso alternativo del derecho. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Compañeros. Por el momento no, Lick, gracias. Bien. Vamos a modificar aquí porque no me gusta cómo está. Está mejor en este diseño, ¿verdad? Sí, Lick. Vamos a ver aquí. Está más entendible. Derechos humanos. Cuando hablamos del derecho alternativo, es un acto, un modelo de construcción del derecho que tiene su fundamento en el desarrollo desde cierto punto de vista. O sea, es subjetivo, donde implica los valores asociados a la reafirmación de la libertad humana frente a los abusos ¿de quién? Del Estado. ¿Dónde surge este uso alternativo del derecho? Surge a partir, discúlpenme, de los conflictos sociales de Latinoamérica y tiene como meta el nuevo orden jurídico. Pero el uso alternativo del derecho, más allá de eso, a mí lo que me interesa es que el derecho alternativo propugna por presentar a los derechos humanos como un punto de arranque en el orden jurídico que defiende una concepción integral del hombre y la satisfacción de las necesidades que tiene y el conjunto de la comunidad. Es propio de nosotros este uso alternativo del derecho, toda vez que la gran diferencia que existe en nuestros países hace que el hombre siempre ande buscando la concepción integral del hombre y la satisfacción de sus necesidades, porque nosotros vivimos en un lugar, un espacio en donde hay muy mala distribución de la riqueza. Por eso para nosotros es importante como sociedad, como dice aquí, toda el área institucional en un campo de lucha global por la transformación democrática de la sociedad en beneficio de los pobres. Este uso alternativo del derecho es muy de nosotros. Muy latinoamericano. Aquí ya se habla mucho de derechos humanos. En otros lugares del mundo no se habla de derechos humanos porque ellos ya tienen bien establecidos cuáles son sus propias características. Guatemala, nosotros tenemos problema con eso, porque es necesario, como dice aquí, crear, ¿verdad? Numerosos servicios legales alternativos que tienen como desarrollo una labor pedagógica de la ideología jurídica del derecho alternativo que permiten la promoción de organizaciones populares. Fíjense que, por ejemplo, aquí en Jalapa hay una unidad de resolución de conflictos, en donde esto ya no es judicial. Pertenece a la OJ, pero ya no es judicial. Este sirve para que nosotros vayamos y resolvamos los problemas como buenos vecinos. Fíjense que
¿Por qué? Porque no se ha logrado resolver a nivel judicial y solo se queda el problema de que todo está ahí burocratizado. En América Latina se ha desplegado una crítica jurídica porque dice, consiste en la creación de un discurso contrahegemónico donde se han nutrido las diferentes fuentes filosóficas que arriban por el marxismo, el psicoanálisis y la hermenéutica. Todas ellas tienen como fin elucidar el funcionamiento y lo oculto de las prácticas concretas que hacen al derecho en su relación con otras dimensiones de la socialidad, como son la política, la economía y el poder. Porque nosotros en América Latina nos cuesta mucho asociar al derecho con una solución real. Tenemos problemas de identidad, tenemos problemas de legalidad y esto es lo que sucede acá. Miren, hay un pluralismo jurídico. No hacemos caso. Somos sociedades indisciplinadas. Bueno. Aquí creo que tengo un problemita. Vamos a ver. Esta es una tarea que yo necesitaba trabajar con ustedes de el problema procedimiento crítica al procedimiento judicial. ¿Ustedes ya llevaron derecho procesal? Aún no, Lick. ¿Okay? ¿Verdad que no? Entonces, yo no sé por qué el contenido está enfocado en esto. Crítica dice al procedimiento judicial. Fuera de algunos compañeros que tienen la oportunidad de estar en el sistema de justicia, me parece que la mayoría no manejamos, no hemos estado, no hemos tenido el gusto de ver el procedimiento judicial. Pero veamos aquí a grandes rasgos. El proceso en Guatemala serían 3 temas. Proceso en Guatemala, tipos de procesos e instancias procesales. ¿Alguien sabe al respecto de esto? ¿En qué consiste? ¿Lo saben, chicos, o no lo saben? Lo personal, no, Lick. Muy bien. Para el día, vamos a ver. ¿Llenaron su asistencia? Yo sí, Lick. Sí, Fíjense que para el próximo día, ¿qué día tenemos la tarea? ¿La próxima tarea cuándo es? Cronograma. Vamos a ver el cronograma que Un dice. laboratorio que hay, Lick, Laboratorio, ¿verdad? Para el 25, porque para el 25. Yo creo que el 25 es mala idea. ¿Ustedes qué creen? Sí, Lick. Bueno, buenas noches, Lick, que tenemos un conversatorio en la U con el licenciado Posadas ese día también. Es presencial. Sí, es presencial. Usted Guarón. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. Ahí está. Técnicas sociológicas en materia de criminalidad y desviación. 10 puntos. Próximo tema que vamos a ver es la criminología. El día 25, ¿verdad? Ok. El próximo 18 no tenemos tarea.
Yo creo que no, Lick. ¿Cómo se llama la tarea que tenemos para el 25? Compañeros. Compañeros. ¿Cómo se llama la tarea que Son tenemos? las técnicas sociológicas en materia de criminalidad y desviación, Lick. Hijuela. Técnicas de criminalidad y desviación. Creo que está mal escrito ese tema. No creo. Está mal. ¿Estás seguro? Sí, porque no lo encuentro. Y el último tema que vamos a ver es el derecho y su reacción con la estructura social y el orden jurídico. Eso lo vamos a resolver de una vez. Ah, ya sé qué sucedió. De la página de donde está la criminología, ¿qué página es? 198. 198. Muy bien. Entonces vamos a trabajar duro. El nombre correcto. Este es el primer tema. Nombre correcto, este es técnicas sociológicas muy bien. Pero me falta un tema acá. Creo que me lo comí. O sea, me comí señalarlo. Son las teorías sociales del delito. Vamos a trabajar. Vamos a trabajarlo. ¿En qué página tienen ustedes el derecho y su reacción con la estructura social? ¿Podría repetir? Disculpe. 209 LIC, la teoría de la reacción social, teoría del etiquetado, teoría del etiquetamiento o labeling, ¿Cómo se llama el tema? la teoría de la reacción social, teoría del etiquetado, teoría del etiquetamiento. Página 209. allá. Labeling. Entonces, nuestra tarea la vamos a dejar. ¿Cómo están de tareas ahorita? Topado, Lick. Wow, Lick. Muy bien, me gusta que estén así. Vamos a ver. Es que tengo aquí un problema con mi foliado.
A mí me interesa esta tarea porque tiene un punteo bastante grande. Ah, ok. Teoría de la reacción social. Muy bien. ¿Qué página es esa? ¿La 200 qué? 9. Sí, Lick. ¿En dónde termina ese tema? La 200, 9, 10, como la 216. ¿O no termina la 216? ¿En qué página? No creo porque en la 213 ya empieza lo que es el derecho y su reacción con la estructura social y orden jurídico. Muy bien. Nuestra tarea empieza en la 195 y termina en la 212. ¿Ok? La 212. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo como les he repetido, a mí me interesa más saber qué es lo que ustedes están trabajando, a saber qué es lo que ustedes pueden memorizar. Vamos a empezar. Criminología. ¿Qué es la criminología? Esta es la criminología. ¿Desde qué página dijo, Lick? Disculpe. 198. ¿Cómo es? Desde este título, de técnicas sociológicas en materia de criminalidad. Sí, eso lo puse ahorita, pero a ustedes solo les va a salir la criminología. ¿Qué página es? 198. 98. Lick, pero yo escribí eso, no hay problema. No, no, al contrario, colóquenlo. Es que yo lo tuve que haber arreglado, pero me equivoqué. Bueno, la criminología es una ciencia del siglo XIX, está nuevita. Nació en Italia a partir de la escuela positiva. ¿Quién tiene la cuestión de la escuela positiva? ¿Quién se inventó la criminología? Cesare Lombroso. ¿Qué era lo que más enfatizó Lombroso? Lombroso creó la teoría del delincuente nato. Para Lombroso, el delincuente ya era un delincuente por naturaleza. No podía haber alguien que fuera malo si no era genético. Para él, todos los hijos de los delincuentes iban a ser delincuentes también. Según Lombroso, existían diferentes formas de ser criminal. Lombroso también pensaba que habían características que esta persona que era criminal iba a tener. Lo que hoy conocemos como criminología se deriva del criminis y del griego logos o tratado, ¿verdad? Que es el tratado o estudio del crimen. Esta ciencia ha ido cambiando y ha ido evolucionando, puesto que depende del país o el área geográfica donde viven, así lo han ido cambiando, lo han ido modificando. El término criminología fue expresado por primera vez por un antropólogo, Pablo Tony Dart, en 1873. Está malo esto. Ahora van a decir ustedes, ¿pero por qué la criminología la inventó Lombroso? Porque la criminología nació cuando Lombroso pensó en la teoría y creó la teoría del delincuente nato. Él pensaba que el delincuente nace y no se hace. Para él, para Lombroso, el criminal
era una persona que ya venía diseñada para ser criminal. Habían características físicas que él consideraba que eran propias de un criminal. Pero el primero que usó la palabra criminología fue Pablo. Ahora, Garofalo, que es otro de los referentes de la criminología, Garofalo, allá por 1885, creó que la criminología es la ciencia del delito. Y Garofalo lo definió como la ciencia general de la criminalidad y de las penas. Y a la vez editó un libro que se llamaba Criminología. Digamos que el primer código penal que se dio fue el de Garofalo. Von List y Metzger lo definen, o sea, ¿quién? A la criminología, como la ciencia que tiene por objeto la indagación, la etiología criminal. Ahora bien, de aquí vamos a desglosar otra cosa. La sociología criminal. Recordemos un poquito, ¿qué es sociología? Sociología es el estudio sistemático de los grupos y sociedades que construyen los humanos y forman relaciones de conducta. Esta es la sociología. Ahora, ¿qué es la sociología criminal? Según este documento que yo les trasladé, es el estudio de la criminalidad en conjunto con los fenómenos que origina la sociedad. Eso es la sociología criminal en primera instancia. Luego está la explicación, que estudia los factores, influencia, efectos, estudia las relaciones delincuenciales, en fin, todo lo que va después de la coma del punto es explicación. Otra definición podría ser, es la ciencia que estudia el delito como fenómeno social. Esta es más puntual. Otra definición podría ser, es la ciencia que estudia los factores sociales donde la criminalidad se incrementa, aquellos lugares donde la mayor parte de la población vive se incrementa. Ahora aquí ya tenemos, esto se llama etiquetamiento, miren. Porque aquellos lugares donde la mayor parte de la población vive de manera empobrecida, un deterioro de las condiciones básicas, también donde existe una serie de sucesos históricos como golpes de estados, en fin, aquí nos están, ¿cómo se llama? Explicando o haciendo una similitud de nosotros como guatemaltecos. Pareciera que somos una sociedad criminalizada, criminal natural. Y luego, después que vimos lo de la criminología, hay otro estudio que se llama positivismo biológico. La criminología clásica se fundó dentro del iluminismo europeo por Beccaria. Según Beccaria dice que los hombres viven en sociedad de acuerdo a un contrato social. El individuo dice que por medio de su conducta desviada perjudica a la comunidad, será estudiado por la criminología. Quedará tipos penales, le hablamos a penas, o sea, castigos, que sancionarán conductas jurídicamente reprochables. Regresemos arriba. Porque aquí dice, esto me interesa que veamos. La sociedad dice, la sociedad, este ente social castigará, estamos hablando de la sociedad, aquellos que realicen conductas contrarias a ese orden establecido que da equilibrio y estabilidad al grupo humano. Ahora, la escuela positivista nace como reacción a la escuela clásica. De origen italiana, la escuela positivista acusa a los clásicos de descuidar la figura del delincuente. ¿Por qué? Porque la escuela positivista solo se dedica a verificar la pena y no estudia al delincuente.
Es importante estudiar al delincuente porque el delincuente, ¿verdad? Es aquel individuo que comete alguna cuestión, pero hay que observar por qué. Fíjense que, por ejemplo, Foucault dice que hay una disputa de razas y que por eso hay delincuencia. Por eso es importante ver estas teorías. La escuela positivista nace con la escuela clásica. La escuela clásica es la que dedica nada más a ver cuestiones del puro delito. Y por eso es que un método de estudio nuevo permitió el estudio del delincuente. ¿Por qué? Porque para Lombroso, regresamos a Lombroso, para él había un hombre criminal. ¿Ya? Y el hombre criminal era por cuestiones biológicas. Voy a ir bajando acá para poder tener más amplitud. Para Lombroso, consideraba al delito por causas biológicas y por razones hereditarias. Este fue Garófalo, Lombroso, perdón. Garófalo, que es otro individuo que trató de esto, dice que el crimen tiene que ver con aspectos psicológicos, Garófalo. Mientras que Ferri dice que el delito es por cuestiones sociológicas. Ahora quiero que ustedes vayan haciendo ya sus anotaciones. Ferri le echa la culpa al delito por cuestiones sociológicas. Mientras que Garófalo ve que el delito tiene cuestiones del aspecto psicológico. O sea, la gente comete delitos por cuestiones psicológicas. Ahora, ¿se acuerdan que vimos por ahí que había una cuestión, una sociología, ¿cómo se llama esto? Evolutiva y todo eso, ¿verdad? Darwin, él creó la obra que se llama El origen de las especies. Él pensó que había un simio y todo eso. De esta ideología de Darwin, se pensó entonces que los organismos pueden evolucionar y mutar. Esto trajo la idea del colonialismo. Fíjense que durante la colonia se creía que los negritos, los negros, los africanos, eran bestias y que no tenían alma y que se podía hacer con ellos lo que quisieran. Incluso hoy por hoy se habla de gente salvaje, ¿verdad? Porque se creyó que había gente que no había evolucionado. Se crearon concepciones darwinianas en relación con el proceso evolutivo incluso de las sociedades. Ya lo vimos atrás, que hay evolución, sociedades más fuertes que hacen de las sociedades más débiles y las consumen y las matan. Alessandro Barata dice que el delito, ¿verdad?, es reconducido por la escuela positiva en una concepción de que el hombre resulta incierto y de lo cual, en fin de cuentas, esa expresión todo su comportamiento. O sea, el delito era así reconducido por la escuela positiva a una concepción determinista de la realidad, en la que el hombre resulta incerto y de la cual, en fin de cuentas, esa expresión todo su comportamiento. O sea, el hombre comete delitos de acuerdo al lugar donde él vive. O sea, la sociedad hacia el delincuente. La fuente del delito está en la sociedad misma, no en el individuo, como habían dicho antes, ¿verdad? En ese sentido, el delito para los positivistas, como hecho actual y real, está dentro de los hechos naturales. O sea, yo vivo en un lugar
donde hay una incidencia delincuencial, es posible entonces que yo me convierta en delincuente. Por eso es que dice que el criminal es un ser, vamos a agarrar aquí todo, es un ser que desde la antropología criminal habría involucionado en etapas inferiores un análogo físico del hombre salvaje, por lo tanto, miembro de una especie humanoide. Su conducta desviada nace con el individuo que se distingue del resto por sus características físicas evidentes que determinarían si una persona es un asesino o un ladrón. Recordemos, no sé si ustedes han hecho eso, que nosotros hemos visto en algunos casos donde decimos, bueno, este muchacho, ¿dónde vive? En tal lugar. Ah, pero se mira que es mero malo. Ve qué mirada tiene, ve cómo se comporta, ve cómo habla. Entonces, esta es una involución en donde nosotros ya vemos como peligroso a un ser humano porque no se, ¿cómo se puede decir? Esta persona no sigue los cánones de la sociedad normal que nosotros pensamos. Por eso es que en este momento, dice, el delito está determinado por las calidades animales del individuo. Y al contrario de lo que había dicho allá arriba, el otro pensador, no era por cuestión de la sociedad, sino por cuestión, ¿verdad? Por cuestión de sus características. Para Barata, es la sociedad la que hace el delincuente. Pero para estos personajes, la actitud desviada es porque el individuo ya viene dañado. ¿De dónde sacamos esto? Esto lo sacamos porque recordemos que a la escuela clásica no le importa el individuo, le importa el delito. Y la escuela clásica es la que pasa a un plano secundario, la responsabilidad del individuo, responsabilidad social, porque para ellos la sociedad es buena. Y solo es la persona la que ya viene dañada y que no podemos nosotros tener dentro de la sociedad. Como dice acá, son biológicamente degenerados. Es gente salvaje, ¿ya? Gente salvaje que no podemos tener dentro de la sociedad. Tienen como una invalidez o inutilidad para vivir dentro de la sociedad. Esa es la escuela clásica. Entonces, de esta concepción dual de la antropología criminal, de la biología, surgirán entonces, anoten, para Di Tullio, dos momentos. La fase lombrosiana, donde vemos al individuo como un delincuente nato, y la fase post-lombrosiana, en donde ya comenzamos a analizar si el problema es el individuo o es la sociedad. Veamos el positivismo sociológico. ¿Qué es el positivismo sociológico? Para empezar, es una corriente filosófica, es decir, no tiene una base científica. Cuando nosotros hablamos de una corriente filosófica, es porque está basada en pensamiento y no en investigaciones. Es el mero razonamiento acerca de una idea de la cual se crea una teoría. Entonces, dice que el verdadero conocimiento solo se alcanza a partir del método científico. Y en esto tiene mucha razón. Debe de establecerse una hipótesis. Y de esta hipótesis hay que obtener conclusiones que van a determinar si es o no es una realidad. Anotemos, de este movimiento nace la epistemología de Comte. Coloquémosle ahí. ¿Qué decía Comte?
Comte decía que la filosofía debía servir para conciliar los hechos observados. ¿Escuchan bien la clase? Sí, Lick. Aquí me está dando que no tenemos mucho internet. Bueno. Solo es posible conocer, dice Comte, dos fenómenos. A partir de aquí, el pensador francés, es decir, Comte, realiza un estudio científico de la naturaleza humana, alejado de toda teoría metafísica. Muy bien. Dejemos a Augusto Comte de arriba. ¿Quién es Comte? Ya habíamos visto esto, pero repitámoslo. Es el fundador de la sociología. ¿Qué es lo más característico de la filosofía? Perdón, de la sociología. Trata de conocer los fenómenos sociales. ¿A partir de dónde? De la observación. La sociología no busca un método científico, sino es algo más práctico. Busca a través de la observación un estudio empírico de los hechos y de las transformaciones sociales. Bueno, dejemos acá entonces esa cuestión, ¿verdad? De las primeras ideas en relación al delito. Y entremos a las teorías sociales del delito. Aquí vamos a ver las primeras tres. Teoría ecológica o de las áreas delincuentes y la escuela de Chicago. Permítanme. Ajá. Fíjense que cuando nosotros hablamos de la teoría ecológica, Licenciado, disculpe que lo interrumpa. ¿sí? ¿Ya no nos indicó qué fecha nos iba a hacer el laboratorio? Estoy pensándolo. Ujú. Estoy pensando qué tipo de tarea vamos a presentar, si va a ser eso o va a ser algún otro documento. Bueno, si quieren dejémoslo acá, saber teorías sociales del delito, lo voy a apuntar aquí en el libro. Porque si no se me va a olvidar. Teorías sociales del delito. Voy a analizar, voy a ver qué cantidad de contenido tenemos, porque sí es un poco respetable. Y ustedes van a tener entonces actividad con Fito, ¿verdad? Ahí como con el licenciado Posadas, mejor dicho. Van a tener actividad con el licenciado Posadas. El 25. Bueno, si ustedes me lo permiten, puedo diseñar la tarea para que la veamos, tal vez si la podemos entregar. Les voy a dar un lapso de tiempo. El último día para entregarlo podría ser el 25 y dejamos asignada esa fecha para entrega. Y si ustedes lo pueden hacer antes, pues lo van entregando. Pero déjenme buscar el documento, el instrumento adecuado para que ustedes lo diseñen bien. Mi intención es que estudien. Mi intención es que estudien y que esto les sirva a ustedes porque esta parte es medular para el examen final. No se les olvide que el examen final va a ser presencial. Y como va a ser presencial, tenemos que llevar la mayor capacidad en cuanto a lectura de este contenido. Son las 9, no quiero abusar de ustedes. Déjenme analizar, pero les voy a solicitar encarecidamente que de hoy jueves al domingo me estén insistiendo, no en el grupo, sino en mensajes privados, cómo voy a diseñar la tarea para que yo se las diseñe, la cree y se las envíe. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Lick, gracias. Bueno, pues que descansen, mucho gusto. Buenas noches, Lick. Buenas noches.